¿Cuál fue ese evento en tu vida que te hizo darte cuenta que nada volvería a ser igual? Nunca imaginé que un evento supuestamente alegre pudiera convertirse en la peor pesadilla de mi vida. Mariana, mi esposa, estaba de 7 meses, y la familia había organizado una pequeña celebración para descubrir el sexo del bebé, globos, pastel, cámaras y risas nerviosas. Yo quería que todo fuera perfecto, que el momento se sintiera como un recuerdo hermoso, un hito en nuestra familia. Pero no sabía que ese día, entre risas y fotos, se estaba gestando la revelación que destruiría todo. Mi primo Andrés había llegado temprano, como siempre con su sonrisa confiada y esa manera de mirarme que me irritaba sin motivo aparente. A primera vista, nada parecía fuera de lugar. Mientras los invitados charlaban, yo conversaba con Mariana sobre los detalles del pastel y los colores de los globos. Entonces escuché una frase que congeló mi sangre: espero que Andrés esté orgulloso de su hijo, murmuró Mariana al teléfono con una amiga. Lo repetí mentalmente varias veces. Su hijo de Andrés. Todo lo demás desapareció, los globos, las cámaras, las risas. Mi corazón se aceleró y mi mente empezó a correr a 1000 por hora. ¿Podría ser que? No, no podía ser. Yo sabía quién había sido siempre mi pareja fiel, o eso creía. Tratando de mantener la calma, fingí que no había oído nada. Tal vez era un malentendido. Tal vez había escuchado mal. Pero mi intuición gritaba lo contrario. Andrés se acercó a mí para charlar, y cada sonrisa, cada palabra suya me parecía ahora sospechosa, calculada. Cada gesto de Mariana empezaba a interpretarse como señal de un secreto que había llevado durante meses. El tiempo se volvió insoportable mientras los globos azules y rosas pendían del techo como recordatorios de que la verdad estaba a punto de salir. La tensión se podía cortar con un cuchillo, aunque todos pensaban que solo estaba emocionado por el sexo del bebé. El momento llegó, Mariana estaba lista para revelar el sexo, los familiares reunidos, cámaras grabando cada instante, todos con sonrisas y expectación. Yo sentí como la presión crecía dentro de mí, un nudo en el pecho que me impedía respirar con normalidad. Sabía que no podía callarlo más, que si me contenía, la verdad explotaría después de manera mucho más dolorosa. Tomé aire, intentando controlar la voz y los temblores de las manos, mientras la doctora se preparaba para mostrar el resultado. Los globos y el pastel parecían ridículos ante la tormenta que se formaba en mi cabeza. Cuando Mariana levantó la caja con los globos, azul o rosa, yo me adelanté, incapaz de fingir alegría. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlo: todos necesitamos saber algo antes de que vean el color, el bebé no es mío. Un silencio absoluto llenó la sala. Las cámaras temblaron en las manos de los familiares, las risas se apagaron, y las sonrisas de sorpresa se tornaron miradas de horror. Mariana palideció, Andrés quedó rígido, y todos los demás, como estatuas, esperaban que la verdad continuara. En ese instante comprendí que lo que acababa de decir no solo cambiaría nuestra relación, sino que haría que cada familiar presente nunca volviera a mirarnos igual. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto, pesado, como si el aire mismo hubiera decidido detenerse. Los globos azules y rosas flotaban torpemente, ignorantes de lo que acababa de ocurrir. Mariana se quedó paralizada, la sonrisa borrada de su rostro, los ojos enormes como platos mientras sus manos temblaban al soltar la caja que revelaba el sexo del bebé. Andrés, mi primo, abrió la boca, pero no salió sonido alguno, su habitual seguridad desapareció en un instante. Y los familiares, bueno, todos nos miraban con una mezcla de incredulidad, miedo y confusión que podía sentirse en el pecho como un golpe físico. Nadie sabía si reír, llorar o gritar, y eso hacía que el momento fuera aún más insoportable. Mariana finalmente logró articular palabras, un hilo tembloroso: no, no es lo que piensas. Pero su intento de explicar solo intensificó la tormenta. Yo la miré, tratando de mantener la calma, aunque mis manos temblaban y la garganta me ardía de rabia contenida. Andrés se levantó abruptamente, dando un paso hacia mí, la expresión mezcla de furia y sorpresa, con los ojos brillantes, intentando justificar lo que yo ya sabía. Yo nunca quise que pasara esto, gritó. Pero las palabras sonaban huecas, inútiles, porque todos los presentes ahora entendían que el engaño había existido, y que había sido prolongado con una precisión cruel. Los murmullos empezaron a crecer, como si el silencio hubiera sido solo una pausa dramática antes de la explosión. Mis padres se miraron entre sí, horrorizados, los suyos, confundidos, murmuraban acusaciones que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. El pastel quedó olvidado sobre la mesa, los globos se balanceaban suavemente, indiferentes al desastre humano que los rodeaba. Cada familiar parecía dividido entre el instinto de proteger a Mariana, a mí o simplemente sobrevivir al escándalo. Yo respiraba profundo, intentando procesar que mi vida había cambiado en un segundo, y que nadie, ni siquiera los que creía aliados, podía prepararme para lo que vendría después. Mariana bajó la cabeza, intentando cubrirse el rostro con las manos, mientras Andrés murmuraba excusas que nadie escuchaba. En medio de la confusión, una voz femenina, mi tía Laura, rompió el silencio: ¿cómo pudiste hacerle esto a la familia? Su grito fue como un detonador que liberó toda la tensión contenida: gritos, llantos, preguntas, acusaciones. Cada uno de nosotros comenzó a hablar al mismo tiempo, nadie escuchaba a nadie, y yo sentí como si estuviera en el epicentro de un terremoto emocional. Era imposible distinguir a quién debíamos confrontar primero, a la culpable, al cómplice, o a mí mismo por no haberlo visto antes. En ese instante comprendí que no había vuelta atrás. La verdad había salido a la luz frente a todos, y no había manera de controlarla. Mariana me miró con lágrimas en los ojos, buscando quizás una señal de perdón que yo no podía dar en ese momento. Andrés retrocedió, derrotado, consciente de que su secreto había sido expuesto de la manera más humillante posible. Y yo, parado en medio de la sala, rodeado de familiares que me veían como un espectador de mi propia tragedia, entendí que la revelación del sexo del bebé había sido solo la chispa, lo que estaba por venir era un incendio. Un incendio que nos consumiría a todos si no encontrábamos una manera de manejarlo. Mariana finalmente se levantó, con los ojos rojos y el cuerpo temblando. Su voz era un hilo que trataba de sostenerse sobre el huracán de murmullos. Yo no quería que pasara así, nunca planeé que alguien se enterara de esta manera.
Intentó acercarse a mí, buscando quizás un gesto de comprensión, pero yo sentí que cualquier movimiento podía romper la frágil cuerda que sostenía mi paciencia. Andrés, mientras tanto, permanecía rígido, los hombros tensos, los puños apretados, incapaz de mirarme a los ojos. Todos los demás familiares se agrupaban alrededor, como si intentaran contener la explosión, pero nadie tenía la fuerza suficiente. Las palabras de Mariana, lejos de calmar, fueron gasolina, cada frase confirmaba que todo había sido planeado, mantenido en secreto, prolongado hasta el límite. Mi voz salió antes de que pudiera pensar en las consecuencias. Explícame entonces, frente a todos, ¿por qué? Las lágrimas de Mariana cayeron sin control mientras intentaba articular una defensa. Andrés, incapaz de soportar la presión, gritó, no es lo que parece, no quise lastimar a nadie. La tensión se volvió física, miradas acusadoras, dedos apuntando, susurros convertidos en gritos. Cada familiar buscaba tomar partido, y yo sentí como la sala se convertía en un tablero de guerra emocional. Nadie podía ignorar la traición, el aire estaba cargado de dolor, incredulidad y furia contenida. Mi madre, con voz temblorosa pero firme, intervino, Mariana, esto es inaceptable, ¿cómo pudiste traicionar a la familia así? Su reproche me golpeó más de lo que esperaba. Nunca había visto a mi madre tan furiosa, y comprendí que no solo estaba herida por la infidelidad, sino por la humillación pública, la exposición del secreto que ahora nos envolvía a todos. Mi padre permanecía en silencio, los labios apretados, mirando a Andrés como si cada mirada castigara cada acto cometido. El caos era total, Mariana sollozaba, Andrés intentaba justificarse, y yo sentía la impotencia de no poder controlar la situación mientras la sala giraba en un torbellino de emociones. El primo mayor, uno de los hermanos de Andrés, tomó la palabra con voz cortante, esto no puede quedar así, hay que poner las cosas en claro ahora. La tensión se convirtió en confrontación directa, gritos, acusaciones y recuerdos de momentos que nadie debía traer a la mesa fueron expuestos. Los familiares más cercanos se dividían en bandos, y cada palabra era un golpe que resonaba en la sala. Yo intentaba mantener la compostura, respirando hondo, intentando evaluar la situación, confrontar de frente, alejarme, esperar a que la tormenta pasara. Cada opción parecía igual de peligrosa. En medio del caos, comprendí algo doloroso, ya no se trataba solo de Mariana y Andrés. Se trataba de todos nosotros, de la familia entera. La revelación del secreto había destapado heridas antiguas, celos, resentimientos ocultos y rivalidades que nadie había querido ver antes. Yo estaba en el centro de todo, pero también podía ser quien pusiera un límite, quien definiera cómo seguiríamos adelante o cómo nos destruiríamos completamente. Mientras Mariana lloraba, Andrés intentaba justificarse y los demás discutían sin fin, supe que este era solo el inicio de una batalla emocional que definiría el futuro de nuestra familia y, sobre todo, el mío como esposo y padre futuro. Después del estallido inicial, la sala parecía un campo de batalla. Nadie hablaba con normalidad, todos respiraban entrecortados, y el aire estaba cargado de palabras no dichas y miradas cortantes. Mariana seguía sentada, temblando, con las manos sobre el rostro, como si quisiera desaparecer, mientras Andrés permanecía firme, desafiante, pero con una sombra de miedo en los ojos. Yo sentí que debía actuar rápido, cada segundo que pasaba sin una decisión solo multiplicaba el caos y la humillación. Tomé aire, intentando ordenar mis pensamientos y encontrar la forma de hablar sin gritar, de poner un límite sin perder el control. Primero, dirigí mi mirada a Mariana. Su llanto era silencioso, pero intenso, y cada lágrima parecía acusarme también a mí de no haber visto las señales antes. Mariana, necesitamos claridad. Ahora, dije con voz firme. Ella levantó la cabeza, intentando explicar, pero las palabras se ahogaban entre sollozos y disculpas. Le pedí que fuera directa, que no omitiera nada. Y entonces lo dijo, Andrés había estado en contacto con ella desde hace meses, y aunque ella decía que nunca planeó que pasara algo, la verdad estaba frente a todos. Cada palabra era un golpe, y yo sentí como mi mundo se derrumbaba, pero al mismo tiempo comprendí que necesitaba reaccionar con inteligencia, no con rabia ciega. Luego miré a Andrés. Sus intentos de justificar lo que había hecho sonaban ridículos frente al grupo. Algunos familiares empezaron a murmurar, otros cerraron los ojos con frustración. Yo respiré profundo y dije con calma mortal, no necesitamos excusas. Necesitamos soluciones. Esto no se trata solo de ti y Mariana. Se trata de nuestra familia, de cómo seguimos adelante. La sala se quedó en silencio otra vez. Todos esperaban mi siguiente movimiento, y entendí que en ese instante yo tenía el control moral de la situación. La responsabilidad que jamás pedí estaba sobre mis hombros, y debía decidir cómo manejarla, confrontación total, separación, o intentar reconstruir lo que quedaba. Fue entonces cuando los familiares empezaron a tomar partido. Mi madre, con lágrimas, defendía la idea de perdón y conversación, mi padre miraba a Andrés como si fuera un enemigo declarado, los hermanos murmuraban sobre venganzas y castigos que no tenían sentido, y los tíos mayores solo observaban, esperando ver cómo se desarrollaba el desastre antes de intervenir. Sentí que cada mirada y cada palabra era un desafío, un recordatorio de que la verdad, una vez revelada, no tiene vuelta atrás. Yo debía decidir si era el protector, el juez o el mediador de todo este caos. Finalmente, tomé la palabra con voz firme, consciente de que cada palabra sería registrada en la memoria de todos. Esto no se va a arreglar con gritos ni llantos. Andrés, Mariana, necesito que se aparten un momento. Familia, necesitamos calmar esto y pensar antes de hablar. La verdad está afuera, y aunque duele, no podemos destruirnos más de lo que ya hemos sido destruidos. Hubo un momento de tensión, una pausa que se sentía eterna. El silencio nos permitió respirar, aunque cada uno sabía que las emociones no se disiparían fácilmente. Sabía que este era el preludio del final, el instante antes de que tuviéramos que decidir el rumbo definitivo de nuestras vidas y de la familia. La sala estaba cargada de un silencio tenso, solo roto por sollozos ocasionales y respiraciones entrecortadas. Habíamos separado a Mariana y Andrés del resto de la familia para hablar a solas, pero la presencia de todos los ojos pendientes aún se sentía como un peso invisible.
Miré a mi esposa, y por un instante recordé por qué la había amado, su risa, su inteligencia, la manera en que iluminaba cualquier lugar. Pero ese recuerdo se mezclaba con la traición. Sentí una ira fría, calculada, diferente a cualquier otra emoción que hubiera sentido antes. Era momento de definir límites claros, de decidir quién podía permanecer en mi vida y quién debía enfrentar las consecuencias de sus actos. Mariana me miró con lágrimas y suplicó: podemos solucionarlo, puedo explicarte todo, no fue planeado. La escuché, respirando profundo. Sabía que las palabras no repararían la humillación pública, ni borrarían los meses de engaño, ni calmarían a la familia que aún estaba en shock afuera. Con voz firme, dije: no hay excusas para ocultar algo así, y menos frente a todos. No puedo aceptar que algo tan importante se haya manejado con mentiras. Su rostro se contrajo por la tristeza, y Andrés bajó la mirada, consciente de que había perdido todo control. Volví a la sala principal y me enfrenté a la familia. Todos nos miraban, expectantes, con miedo y curiosidad. Les hablé con claridad: el bebé viene al mundo en una situación complicada. La responsabilidad es de los padres biológicos, pero también es nuestra como familia. Lo que pasó no se puede borrar, y no podemos actuar como si nada hubiera sucedido. Habrá reglas, límites y decisiones que respetar. Pero también habrá un compromiso: proteger al niño y no permitir que la traición destruya lo que queda de nosotros. Mis palabras cayeron como un martillo, la tensión permanecía, pero la claridad dio un primer respiro en medio del caos. Mariana y Andrés, ambos humillados y avergonzados, escucharon mientras establecía los términos: separación temporal de mi parte, asistencia psicológica, transparencia absoluta ante la familia y, sobre todo, compromiso de responsabilidad ante el bebé. No había perdón instantáneo, ni reconciliación fácil, solo un marco de límites claros. Los murmullos entre familiares se mezclaban con asentimientos, algunos apoyaban mi postura, otros la veían dura, pero todos comprendían que la verdad ya no podía ignorarse. Por primera vez en horas, sentí que la tormenta comenzaba a encontrar un orden, aunque fuera frágil. Mientras los globos seguían colgando, absurdos e indiferentes, supe que nada volvería a ser igual. La celebración del sexo del bebé se había transformado en un punto de quiebre familiar, un antes y un después. Lo que comenzó como alegría se convirtió en confrontación, traición y definición de límites. Caminé hacia Mariana, le di la espalda por un instante, respiré profundo y dije: haremos lo necesario por el bebé, pero primero, todos necesitamos reconstruir nuestra vida y nuestra confianza, empezando por la verdad que ahora no se puede ocultar. En ese instante comprendí algo definitivo: la verdad duele, destruye, pero también puede ser el primer paso para sobrevivir y proteger lo que realmente importa. Y mientras los familiares continuaban observando, todos sabíamos que el futuro no sería sencillo, pero al menos ahora la mentira ya no podía gobernarlo.